muchas gracias. Me toca a mí abrir fuego en este simposio tan interesante, tan necesario y sobre un asunto que abruma al más valiente. Decía el profesor Sotelo que la obra de Guillermo Díaz Plaja era oceánica. Yo diré que para el caso de su producción manualística, cuanto menos es un mar que espero que no naufraguemos en sus proceosas aguas, porque son muchos los manuales. Tengo el espíritu de hacerlo lo más ameno posible, ordenando estos manuales en 3 bloques, que a mi juicio sí que representan muy bien la obra totalizadora de estos manuales. Son 3 bloques que además se pueden relacionar con etapas en su trayectoria. Los apunto brevemente. El primero de todos ellos tendría que... ¿Más alto? Sí. Sí. Me acerco a esto. Decía que 3 bloques, ahora sí, ¿verdad? 3 bloques de su producción manualística. La primera de todas ellas, seguramente la más desconocida, son sus manuales de lengua, dirigidos a un público de primaria. En concreto voy a señalar algunos aspectos de un manual muy interesante que se titula El libro de las palabras, del que no he leído ninguna línea escrita por los especialistas. Creo que es bastante sintomático que se haya hablado mucho de otros manuales de más relumbrón posteriores, pero a lo mejor estos, como tienen un destinatario infantil, pues no se ha prestado tanta atención. Y es interesante porque es una beta que precisamente lo que nos demuestra es que había pensado mucho sobre aspectos pedagógicos y didácticos y lo había hecho de una edad ya muy temprana, pensando en los niños en su evolución. La segunda etapa sería los años 40, será seguramente el manual más importante de todos ellos, Historia y Literatura Española. Es un manual que infiere y que se va a completar a lo largo de toda su vida, actualización tras actualización, y que se consolida con la etiqueta, con el título de Historia y Literatura Española en su crítica y sus textos. Es un manual ciertamente importante, también me detendré un poquito en él. Y finalmente la tercera etapa sería los años 50, son manuales, el manual anterior está destinado a un público de bachillerato secundario. Y el tercer bloque son manuales para un ámbito académico, universitario, pero siempre con una vocación de divulgar. Me estoy refiriendo a la obra coordinada por el profesor Díaz Plaja, Historia General de las Literaturas Hispánicas, en los años 50, bueno, el 49, con varios volúmenes, pero que es una obra que, más allá de estar ordenada en las doctas librerías de las bibliotecas universitarias, también quería ser una obra de consulta a la que todo aquel interesado por la historia y literatura en general española y en sus relaciones con otras literaturas nacionales acudía para satisfacer su curiosidad. Por otro lado, incorporaré aquí también una referencia al Manual de Literatura Universal, que también tuvo una edición que quería ser muy popular y, como les diré, se presentó como una suerte de enciclopedia, que estaban muchas casas en las que se quería tener también obras al lado de la Biblia y el Quijote que fueran enciclopédicas y que ayudaran a resolver y solucionar algunas dudas relacionadas con esos aspectos cultos. Pero comienzo, antes de nada, con una introducción sobre la historia de la enseñanza de la literatura en esta época, y particularmente en el asunto que aquí me trae, que es el de los manuales de literatura. La todavía incompleta historia de la enseñanza de la literatura en España no puedo olvidar la aportación de Guillermo Díaz Plaja en sus manuales, en tanto en cuanto, como se tendrá ocasión de comprobar, tuvo una repercusión extraordinaria en toda la península, desde donde las importó a algunos países de Hispanoamérica, incorporando una serie de estrategias didácticas ciertamente novedosas para la época. Esto cobra especial relevancia si pensamos en la dificultad de encontrar estudios sobre didáctica de cierto calado en fechas cercanas a los manuales de Guillermo Díaz Plaja. Los especialistas eran extranjeros, pero ni siquiera eran muy conocidos en España. Es el caso, por ejemplo, de Adams, Atkins, Bernard, Eques, Guarnieri o Millet, que sí podemos documentar que un historiador de la literatura de la época como Ángel Balbuena Prat conocía, puesto que los cita en casi un alarde didáctico en su inédita memoria de oposiciones a catedrático, pero no parece que fuera ni mucho menos la norma. A despecho de la posibilidad de encontrar alguna especulación sobre el asunto durante esos años, como por ejemplo sucede en las páginas que dedica Gómez Vaquero Andrenio sobre la enseñanza de la literatura en su muy leída monografía El Renacimiento en la novela del siglo XIX, 1924, o algún temprano artículo en publicaciones periódicas sobre la educación en general, como la Revista Española de Pedagogía o la Revista Nacional de Educación, hemos de concluir que los autores que se atrevían a escribir un manual de literatura española no contaban con más herramientas que la referencia de la tradición y su buen hacer. Respecto a la tradición, no era tampoco una gran ayuda, pues los manuales escolares del primer tercio del siglo XX eran tributarios de un tipo de enseñanza decimonónica basada en la preceptiva literaria y no tanto en estudios de textos. El plan de estudios de Sainz Rodríguez de 1938 supuso un cambio importante, ya que fijó el interés en los textos clásicos stricto sensu y la historia, corrigiendo la deriva muy retórica del plan Pidal.
dejando de lado las chapuceras actualizaciones de los manuales escolares anteriores que prácticamente no cambiaron más que las portadas y los prólogos. Los autores de manuales escolares buscaron el referente de las historias literarias académicas, casi todas extranjeras, las más antiguas como Tignor, pero especialmente la de Fitzmaurice Kelly, y algunos manuales escolares anteriores, como singularmente el de Gil de Zárate de 1844, cuya segunda parte subsumía las conclusiones de otros extranjeros como Gutenberg o Sismondi, pero sobre todo fueron clave los escritos de don Marcelino Menéndez Pelayo. La historia de la literatura española, que don Marcelino nunca escribió, la prepararon por el Juan Hurtado y Ángel González Palencia en 1921, que aquí se ha nombrado, y esta obra tuvo una gran repercusión en los manuales escolares, ya que los esforzados autores brindaron en esta historia literaria la ordenación más completa hasta el momento del canon nacional, que incorporaba también las conclusiones del Centro de Estudios Históricos dirigido por Menéndez Pidal. Pues bien, ubicándonos ya en la época de la posguerra, donde se incluye el grueso de la producción manualística de Guillermo Díaz Plaja, existe una tendencia muy extendida a pensar que después de la Guerra Civil y con la remodelación, digámoslo así, de las cátedras universitarias, se tendió a modificar los modos utilizados por la tradición de la historiografía literaria española. Sin embargo, como José Carlos Maynard advirtió claramente, el fundamento liberal de los manuales no se vio tan afectado. Es cierto que hubo algunas historias que incluyen un proselitismo nacionalista hiperbólico, llegando a veces al ridículo al comparar, por ejemplo, a Franco con el Cid. Lo hace el fascista genial Jiménez Caballero en sus manuales Lengua y Literatura de España al 40, no me resisto a citarlo, pues como el Cid salió de Burgos para combatir a los invasores rojos u orientales, amando su hogar y su religión y peleando por la unidad y la independencia de su patria. Pero estos exabruptos no suelen ser más que anécdotas que el interesado podrá encontrar en los estudios de antologías de Fernando Valls, La enseñanza de la literatura española en el franquismo, o Julio Rodrigo Puertolas, que como digo no fueron la norma, por muy llamativas que fueran. Desde el punto de vista teórico-metodológico no hubo cambio alguno respecto a las etapas anteriores a la Guerra Civil, pues el planteamiento del Volksgeist o espíritu de los pueblos era hegemónico, y tampoco en la confirmación de un canon de autores que desde Menéndez Pelayo, sin perder de vista su historia de los heterodoxos españoles, había quedado más bien fijado, según he dicho también. Recordemos que esta tesis herderiana del Volksgeist abogaba por la idea de que los pueblos tienen unas características definitorias, un carácter nacional que precisamente imprimen en todas sus creaciones artísticas de valor. Tamaña hipótesis conviene relacionarla con esos tiempos inflamables del romanticismo y especialmente los estudios preparados por extranjeros obsesionados por el pintoresquismo español que comenzaron a crear un canon nacional en un doble camino metodológico, inductivo y deductivo, acechado también por el efecto Pigmalión, es decir, que uno encuentra lo que quiere encontrar. Como notas diferenciadoras respecto a estos manuales anteriores, se suele hablar del canon que matizó el franquismo con la incorporación de algún autor adepto al régimen. Veremos algún ejemplo al tratar alguno de estos manuales de Guillermo Díaz Plaja. Pero muchas veces sin minusvalora más que incorporar nuevos autores, sin minusvalora autores poco afines al ideario nacional catolicista, como podría ser el caso paradigmático de los escritores de la generación exiliada del 27. Pero, como también he dicho antes, no son tantos los casos que encontramos de estos abusos en el canon, y son más bien la idea de que hay un par de simbólicos en cada uno de los manuales para el censor de turno. Es casi un guiño para que te permitan publicar el libro, más que realmente que la ciencia quede de alguna manera subvertida. Con todo, aquí cabe tener muy en cuenta otro asunto que creo que encaja perfectamente con la tesis de Jordi Gracia en su libro La resistencia silenciosa, y es que algunos autores que publicaban en el franquismo debían ingeniárselas para, además de ser perdonados en ocasiones por no abanderar causas ajenas o directamente empuñar un fusil, superar la censura. A veces se puede hablar hasta de una autocensura, que dice mucho de esos tiempos en los que tuvo que saber vivir y publicar Guillermo Díaz Plaja, que ha sido criticado por uno y otro bando. Pero el hecho es que nuestro autor ni mucho menos tuvo una vida cómoda en esos años tan convulsos y que tampoco pecó de insensible para con sus compañeros de generación, como lo muestra su correspondencia privada, en la que se dan cinta tanto autores exiliados como Juan Ramón Jiménez, Maxau o Américo Castro, como profesores mimados por el régimen como Joaquín de Entrampasaguas, Ernesto Jiménez Caballero o José María Pemán, entre otros. Por lo demás, las historias literarias que se desmarcaban ligeramente de estos presupuestos teórico-metodológicos del carácter nacional, como podría ser la historia literaria de Ángel Verbuena Prat, o las escritas extramuros de España por Ángel del Río, o directamente los outsiders Juan Chabás y Max Aub, encontraban inspiración en las nuevas corrientes crítico-literarias, como singularmente el formalismo, aunque también el marxismo, la sociología de la literatura o el comparatismo, que también aquí se ha evocado. Estas corrientes críticas estaban ofreciendo un punto de vista muy distinto al omnipresente del carácter nacional y la explicación de la historia y literatura española basada en la historia política de España y aderezada con algunas notas chauvinistas. Pero es que las teorías idealistas de Benedetto Croce o Karl Bosler, que popularizaron, como es bien sabido, Amado Alonso y Damas Alonso para el caso español, eran no solo corrientes críticas en boga que influyeron en la historiografía literaria, sino un descubrimiento definitivo para la enseñanza de la literatura, el método del comentario de texto, que nació legislativamente con el Plan Rubio García Mina de 1957 y fue consolidado por el denuedo de filólogos como Rafael Lapesa o Fernando Lázaro Carreter.
pero antes de estos falta una generación, la de José Manuel Blecua y Guillermo Díaz Plaja, que tuvieron muchos puntos en común. De los dos hay que señalar que cimentaron con muy pocas diferencias las bases de los modernos manuales escolares que parten de una misma premisa. Sus manuales no persiguen enseñar literatura, sino enseñar a leer. Y para esto último es preciso, más que estudios contextuales y fatigosas nóminas de autores secundarios, acercar los textos literarios, que primero en antologías y luego en los propios manuales se reproducen para facilitar que las clases de literatura se dividan como mínimo en una parte teórica y otra práctica, donde la lectura y el análisis de textos tengan un lugar predominante. Es curioso comprobar cómo ambos autores siguieron un camino muy parecido al partir en sus respectivas trayectorias de manuales generales de preceptiva en los años 30, como dictaba el Plan Vidal, y luego manuales generales de historia y literatura. En el 39 Díaz Plaja publicaba en 2 volúmenes su síntesis de literatura española y 3 años después en 2 volúmenes también Blecua hacía lo propio con su historia de literatura española, pero es que en una segunda fase prepararon importantes antologías de la literatura española, varias de Blecua en la colección de clásicos Ebro, pero muy importante Textos literarios de 1958, año en que apareció también precisamente el primer volumen de los 4 que componían la importante antología de Díaz Plaja, Antología Mayor de la Literatura Española, 1958-1961, que en cierto modo se observa que se funden y confunden poco a poco con sus manuales, dando lugar a auténticos libros de texto siguiendo la terminología moderna, tan cercanos en el fondo como en el título, como son Historia y Textos de la Literatura Española de Blecua en el 51 e Historia de la Literatura Española a través de la crítica y los textos de Díaz Plaja en el 42 y reeditado y actualizado hasta el 58. En este punto hay que referir los 3 ejes del proyecto educativo de Guillermo Díaz Plaja, que él mismo dejó claros al diseñar la colección de textos literarios para la enseñanza media que impulsó en la editorial barcelonesa La Espiga. Esta se estructuraba en 3 series: antologías, tratados y clásicos. Es decir, que 2 de las 3 series estaban destinadas a facilitar el acceso de los textos literarios a los más jóvenes. Se seguía así además el camino ya emprendido por los historiadores de la literatura francesa, que tanta repercusión tienen en la historiografía literaria española, con un Gustave Lanson a la cabeza, que había dejado atrás los excesos nacionalistas de su maestro Ferdinand de Brunetière, para avanzar en torno a unos manuales que apostaban más por los análisis exécticos de las obras que por el entramado histórico. Lo explica claramente el propio Díaz Plaja en el prólogo de su Historia de Literatura Española a través de la crítica a los textos. Cito: ningún resultado positivo puede extraerse de los estudios histórico-literarios sin la lectura directa de los autores estudiados. Los pequeños fragmentos intercalados en este libro sirven solamente de ejemplo mínimo que corroboran las afirmaciones que en él se contienen, pero no ahorran en modo alguno la lectura directa y ampliada de los textos literarios. ¿A dónde acudiremos, pues, para leer los escritores antiguos? Bueno, y aquí hacía una relación de las ediciones más accesibles para los jóvenes. Bien, centrándome ya en la producción manualística de Díaz Plaja, debemos tener en cuenta que, contando las antologías, son más de 20 los títulos de manuales, y si tenemos en cuenta las reediciones, actualizaciones, supera ampliamente el centenar. Bueno, toda esta obra tan importante, creo que hay que también pensar que son obras que se van, como he dicho antes, haciendo poco a poco, que se van larvando y mejorando, y entonces precisamente los siguientes minutos los dedicaré a analizar estas escalas que he apuntado en mi introducción. Pero antes sí que, bueno, quiero decir que entre estos manuales, como seguro que no les sorprende, se encuentran fragmentos literales. Estamos en un tipo de trabajos de manuales de manualística que es muy típico, estos estereonatos o autoplagios. El asunto es que estaban destinados a veces a un público muy pequeño, sus propios alumnos en los institutos, y que estas obras, que bueno, pues piensen que en la primera mitad del siglo XX, siguiendo la bibliografía de Fermín de los Reyes, son más de 300 los títulos que se publicaron. Bueno, estas obras muchas veces pues lo que están escondiendo es que los pies de imprenta son falsos, y que esas que se prometen actualizaciones en el fondo son meras reediciones que, bueno, satisfacen el objetivo con el que fueron preparadas. Por un lado era suministrar un apoyo para las clases, y segundo también unos pequeños ingresos extra a los no demasiado bien asalariados docentes. Toda esta información intrahistórica se encuentra en la correspondencia de Díaz Plaja. Pues tenemos ahí anécdotas, pues lo que le pagaba Blecua por una edición, 50 duros por una edición en los clásicos Ebro, como también estaba tramando una historia literaria para la editorial Partenón, que le decían, tiene que ser muy extensa, queremos que sea muy extensa. Bueno, pues toda esta información, pero no desmerece el ánimo también docente, que es el que a mí me interesa sobre todo glosar en estos minutos. Bien, como les digo, resulta realmente complicado trazar el esquema de todos estos manuales, pues son muchas las ediciones que no se encuentran, y en el fondo tampoco creo que tenga tanto sentido hacer un cotejo exhaustivo.
cuando antes más centrarnos en algunos casos concretos. Por ejemplo, el de literatura española que les he dicho antes, que me serviría también para ilustrar este proceso infiel. El citado manual Síntesis de Literatura Española se publicó en 2 volúmenes en el 39 por la barcelonesa Librería Castells, pero tuvo una segunda edición un año después, a la que se añadió la coda con un titulito con nociones de literatura universal, y que ya publicó en la que sería su editorial de referencia para casi todos sus manuales, La Espiga. A partir de aquí la obra pasó por otros títulos con muy pocas diferencias: Curso General de Literatura Universal y Española, Historia de Literatura Universal y Española, o entre otros el muy reeditado Historia de Literatura Española encuadrada en la Universal, aunque la versión de este manual que se concentraba solamente en la literatura española y no tanto en las relaciones con la Universal, como era el título que imponían las cátedras universitarias, aquello de Historia y Literatura Española en sus relaciones con la Universal, que se consolidó finalmente con el título que antes he nombrado, Historia de la Literatura Española a través de la crítica de los textos, publicada en el 42. Pero esto es solamente el antes. Si vamos al después, nos encontramos que este manual, en su edición, tiene otra edición ya en el 43, que esta vez es solamente en un volumen, que convive con la de 2 volúmenes, que se publicaron una docena de ediciones más, que también convivieron con otra media docena que fueron a parar a Argentina, donde se unía una antología ex profeso, lecturas seleccionadas de escritores clásicos españoles. El título entero es Para servir de complemento al estudio de la historia y literatura española tras la crítica de los textos del 56, y a partir de la década del 63 encontramos una obra muy cercana como es literatura hispánica contemporánea a través de la crítica de los textos, que esta vez lo que quiere poner el acento es la incorporación de la literatura hispanoamericana en el manual, en detrimento de información relacionada con la época anterior al 18. En este sentido, cada edición que se anuncia con esa especie de fórmulas casi editorial, edición muy reformada, ilustrada con gráficos y mapas. Esta es una de las etiquetas que aparece muchas veces. Edición muy transformada y profusamente ilustrada. Esto es cierto, cada vez se van incorporando más ilustraciones, pero como les digo, la información nuclear es muy parecida en todos los casos. Me concentro ya, para no quedar en una descripción muy vaga, en el primero de estos bloques, el libro de las palabras. Este libro fue publicado en el 63 por las editoriales Gerundense y Madrileña, Dalmau, Carles y Pla, pero cabe relacionarla con un manual anterior, El lenguaje, su gramática, primer curso de 1935, donde ya se exponen los principios didácticos que rigen esta obra. Voy saltando cosas porque sé que el tiempo premia. Bien, subtitulada Gramática Vital para la Escuela Primaria, primer curso, este manual tan poco conocido, como les digo, se regía por la Ley sobre Educación de Primaria del 45, que partía claramente de una ideología nacional-catolicismo, como se dice literalmente, que es una obra que se supedita la función docente a los intereses supremos de la patria. Tenemos alguna referencia que llama la atención en los manuales, en el prólogo, como por ejemplo esto, que no suena muy a Díaz Plaja, ¿verdad? Las palabras son un regalo de Dios, con ellos, los 4 idiomas que hay en España, se reza a Dios y se da gloria a España. Bueno, hay que pensar, como he dicho antes, que eran guiños al censor y que es muy simbólico que en las primeras páginas haya siempre en los prólogos estas notas, bueno, pues que gustaría a su lector, y también en el final. Pero no es ni mucho menos el resto del trabajo, donde el discurso no tiene absolutamente nada que ver, como les diré. Lo cierto es que los manuales que se publicaban de lengua en aquel momento muchas veces se contaminaban de los catecismos, e incluso los análisis que se hacían de las obras eran de las propias oraciones. Les voy a leer como anécdota un fragmento de Adolfo Maillo en la Introducción a la Didáctica del Idioma de 1960, que creo que entenderán a lo que me refiero. Dice así: por lo tanto, enseñar este idioma patrio a los niños y ayudarles a desarrollar sus habilidades lingüísticas en todas las facetas debe de ser considerado como un acto de gran valor patriótico. El idioma español, cuya fecundidad creadora prueban tanto su ecuménica extensión como los quilates de su literatura, es el cosmos de las formas psicológico-lingüísticas propias de nuestro espíritu nacional. Incorporar estas formas al acervo de posibilidades mentales y expresivas de cada niño, de suerte que puede llevar a utilizarlas con destreza, modelando su personal cosmovisión sobre la peculiaridad del pueblo, cuya cultura e historia ha heredado y debe conservar y acrecentar, es uno de los objetivos primordiales de la educación y el aspecto esencial de toda la verdadera educación patriótica, pues la lengua patria es la horma psíquica que forma y modela nacionalmente el pensamiento y la emoción de las gentes de España. Bueno, pues desde luego, este no era el ideario de este manual, como ahora mismo se van a dar cuenta, pero precisamente por eso creo que tiene su valor, como gran contraste y contrapunto de la norma de manuales que se estaban haciendo en aquellos tiempos. Bueno, este manual lo que tiene es como objetivo es iniciar a los niños de primero de primaria la reflexión metalingüística y acercarles a algunos tecnicismos relacionados con la morfología, que en sucesivos cursos terminarán de aprender.
Se trata tan solo de una aparente ingenua reflexión a partir de textos escritos de naturaleza diversa, en su mayor parte de registros coloquiales y reflejando actos de habla cotidianos y cercanos a los niños, como puede ser, por ejemplo, preguntar por los compañeros, describir los objetos del aula, asuntos concretos y en muy pocos casos abstractos, como digo, y a partir de esta reflexión se va tomando conciencia de que la lengua en todas las palabras no son iguales y que forman parte de un sistema complejo que poco a poco se irá descubriendo. El planteamiento desde el punto de vista didáctico es irreprochable, pues se parte de la realidad más cercana para construir la reflexión metalingüística que procede a la presentación de estos tecnicismos. Y todo se lleva además siguiendo los postulados que hoy relacionamos con la pragmática, arrancando de situaciones y actos de habla cercanos y reales. El propio Guillermo Díaz Plaja afirmó en una ocasión que el estudio de la gramática debe ser una etapa secundaria al estudio del lenguaje, caminar de lo vivo a lo artificial, de lo próximo a lo lejano, del lenguaje a la gramática, algo que forma parte del ideario de la institución libre de enseñanza y que Guillermo Díaz Plaja, como otros pensionados como Montesquieu o Albuena Prat, tenían muy claro desde el principio. Claramente nada tiene que ver esto con esa ley Moyano que les he dicho y sobre todo con la idea de hacer unos compendios o epítomes de la Real Academia, de las gramáticas de la Real Academia, que era con lo que se torturaba a los niños del momento, intentando hacer que aprendieran aspectos relacionados con la lingüística, leyendo áridos textos gramaticales. El libro de las palabras se articula en 20 lecciones, cada una de las cuales suele contener una estructura muy parecida. Son varias lecturas que inician cada tema, coloquiales y propias del ámbito de los alumnos, insisto, además de alguna perteneciente al folclore, especialmente adivinanzas o canciones, un par de ejercicios de completar frases y palabras, así como otras tareas relacionadas con preguntas de comprensión lectora y creación de textos escritos, pero también orales, que el autor llama conversación. Bueno, me salto muchos ejemplos, pero uno de ellos sí que debo citar. Por ejemplo, uno en el que presenta los pronombres personales. Y no lo hace con una definición técnica, sino que lo hace con el siguiente diálogo. Rin, 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 ¿quién es? Soy yo. ¿Quién eres tú? No te conozco, soy yo. Alberto, ¿no eres tú, Carlos? Sí, soy yo, Carlos. Pues escucha, ¿quieres salir mañana con nosotros? ¿Quiénes sois vosotros? Fernando, Luis y yo. Conforme, pero etcétera, etcétera. Aparecen todos los pronombres personales en mayúscula y a partir de ahí se les pide a los niños en un pequeño ejercicio que continúen esa conversación. Como ven, es muy novedoso para la época. Hoy en día tenemos ejercicios muy parecidos, en la idea de que se aprende en contextos reales, ¿no? Y que los niños precisamente lo que tienen que hacer es partir de esa realidad para dar el salto a la reflexión lingüística, metalingüística. Otras actividades, aunque no siempre se apuran, no siempre se terminan, pero sí que nos indican que estamos por el buen camino pedagógico y didáctico. Por ejemplo, el ejercicio, hagamos un diccionario, la ordenación en palabras, sílabas, letras, fíjense, palabras, sílabas, letras, no al revés, ¿no? De las unidades grandes a las pequeñas, no al revés. También la lectura, recitación, canto de textos de literatura popular, la canción de primavera, el niño tiene una espada, etc. Y muchos juegos con adivinanzas y textos propios, que por otro lado, fíjense que las adivinanzas son siempre juegos lingüísticos. Yo creo que desde luego esto es un acierto. Habría que añadir también el último género que ya nos falta, que es también intentar representar algunas conversaciones. Tiene una especie de juegos de role-playing, donde se les pide a los alumnos que representen su estancia en un viaje, el regreso de un conocido, este tipo de actividades muy creativas y que a buen seguro gustarían a sus alumnos. Mención aparte merecen las definiciones de algunos tipos de palabras que son auténticas metáforas o breguerías. El acento es el martillo de la voz. El artículo es un enanito que va delante del nombre y que nos avisa del género y número del nombre, así como de si conocemos o no al ser o la cosa que viene detrás, es decir, la diferencia entre el artículo determinado y el indeterminado. O todavía más plástico, el adjetivo es el criado del nombre, afirmación que viene acompañada de un dibujo que representa a un gran noble compuesto con letras contenidas en la palabra nombre y que está precedido de un enanito bajo el cual reza artículo y seguido por otro personaje de mediano tamaño, el adjetivo. Bueno, concluyo este asunto citando un texto biográfico, Memoria de una generación destruida, 30-36, que es donde nos cuenta Guillermo Díaz Plaja su paso por el Instituto Jaime Balmes, que aquí también nos han evocado, y las acertadas decisiones en materia pedagógica y didáctica que valientemente tomó, adelantándose no poco a la moderna educación lingüística que lo que hoy en día promulga. Dice así: cuando yo llegué a mi cátedra del Instituto Jaime Balmes en 1935, mi antecesor, por otra parte excelente y bien preparado hombre de letras, llevaba muchos años abrumando a sus alumnos, entonces prácticamente todos los de Barcelona debían pasar por su tribunal, con una gramática de difícil terminología y con una literatura excesivamente presidida por el gusto neoclásico.
Una materia, pues, que debe ceñirse a ser norma expresiva y orientación estética, se había convertido en las orcas caudinas del bachillerato. Cuando inicié mis ediciones gramaticales, algunos profesores dijeron: pero si estos son libros para la enseñanza primaria, ¿y qué enseñanza le corresponde a un niño de 11 años? Hube de replicar: con eso que la tarea de enseñar fórmulas docentes, simplificadoras y clasificadoras me ha apasionado siempre. De los franceses, lo que más envidio son sus manuales escolares. En la medida que ello me ha sido posible, yo he intentado hallar la misma claridad en mis manuales y hoy tengo la alegría de ver mis métodos ya tan extendidos en Hispanoamérica como en la propia España. Fin de cita. Yo creo que es muy ilustrativo precisamente de todo ese proceso y ese cambio que intento llevar a cabo. Paso al segundo bloque, el asunto de la literatura española dirigida a alumnos de bachillerato. Me ahorro la presentación bibliográfica que ya he resumido antes. Quedémonos con la idea de que es un manual que se inicia al principio de los años 40, pero que se va desarrollando hasta casi los años 60. Y sí que quiero citar un par de fragmentos del prólogo, que es muy enjundioso. Bueno, aquí lo que he ido recorriendo son las diferentes ediciones y viendo que los prólogos van cambiando ligeramente y sí que incorpora una reflexión cada vez más madura, como hemos visto que sucedía también, como nos ha glosado el profesor Sotel. Uno de ellos lo que nos habla es de la diferenciación entre la literatura como monumento y no tanto como documento, siguiendo la feliz distinción de Welleck, y que parece muy útil para un manual destinado a formar a jóvenes inexpertos. Dice así: este libro intenta, dentro de nuestra tradición pedagógica, por primera vez que sepamos, articular la historia de cualquier producción literaria al ambiente que la rodea. El peor pecado de los estudios de literatura al uso es, seguramente, el de hacer del pasado espiritual fragmentos longitudinales descritos enumerativamente. Así, cada época es una lista de autores, cada autor una serie de títulos, cada título la enumeración de sus episodios. Inútil arguir de todo ello la aridez y sobre todo la falta de justificación de cada uno de los elementos enumerados. Motiva este libro la ineludible necesidad de hacer ver cómo la historia tiene también una lógica que la mantiene, cómo cada periodo literario nace por inquietud o por ambición de placer y muere por fatiga o agotamiento, dando esto lugar a una nueva evolución del gusto. Fin de cita. El diagnóstico no puede ser más acertado y sorprende una vez más lo pronto que queda consignado en un manual. Vemos en otra edición de esta historia de la literatura española a través de la crítica de los textos lo que es directamente un decálogo, 10 claves que tienen que seguir los autores de manuales. Bueno, yo los resumo 3 o 4. Dice en el punto 3, estudio de las grandes figuras representativas, o sea, grandes y representativas, haciendo hincapié en los términos que las enlazan con el espíritu de ese tiempo, eliminación de las figuras secundarias. Esto, muy novedoso. El punto 4, biografías orientadas únicamente en función de la obra. El 6, textos clásicos intercalados que prueben, que es una palabra bien subrayada, las afirmaciones que se hacen sobre cada aspecto de las obras literarias. Y, por ejemplo, el 10, elementos gráficos expresivos, mapas literarios, rutas, documentos que completen la visión del alumno. Estamos describiendo manuales actuales, libros de texto muy parecidos a los que podemos encontrar hoy en día. Interesa notar en estos modernos planteamientos teórico-metodológicos que quieren dejar de lado las explicaciones exclusivamente historicistas en favor de ideas más bien relacionadas con la antropología o la historia de las mentalidades, aunque este es un asunto de nuevo que no está del todo apurado. Y se hace además utilizando textos que ejemplifican lo que se viene explicando, pero también con textos críticos, algo que puede asustar, pensar que se utiliza la crítica para un manual escolar, pero van a ver ustedes cómo de lo que se trata es precisamente de ejemplificar algunos de estos asuntos. Así se utilizan las palabras de Damaso Alonso sobre el símbolo nacional del héroe del Cid, de Ángel Balbuena Prat sobre la peripecia biográfica de don Juan Manuel, que es muy relevante no solo por su linaje, sino por la conciencia autorial, el teatro de Calderón, de Eugeni d'Ors, las ideas en torno al estilo de Quevedo, de Azorín un fragmento de su ficticia carta a la Flipestedita, o, entre otras, una descripción de Larra, que sirve para explicar a Larra, y la voy a leer. En el comedor de una fondita madrileña hay sentado ante una mesa un señor joven. El mantel no es muy blanco, se ven en su opaca blancura manchas antiguas de café. ¿Cómo es este señor? Sus ojos anchos relampaguean inteligencia. Un tupé de negro pelo se yergue en su frente. Negro pelo sedoso encuadra su cara y baja hasta rematar en una punta aguda. Se marcha. Ha hecho al salir, al desparramar la vista a postrera vez por la estancia, por la mezquina estancia, ha hecho, repetimos, un mohín de resignación y de desdén. En el alma de este hombre hay una fuerza nueva. Todo el espíritu moderno de protesta, de rebeldía, de anhelo noble por una mejor España está en esta imperceptible muerte. Ese es como está explicando a Larra. Esta es la descripción con la que se hace Larra. No nos está contando su historia, su peripecia por Madrid directamente. Esta es la presentación. Un retrato literario, una crítica impresionista de Azorín, al lado de las de Bergamín, Jiménez Caballero, incluso más modernamente Umbral, que se parece mucho a esta suerte de paratextos a veces que encontramos en los manuales actuales, donde
pues por ejemplo se figura el retrato del arcipreste de Ita, donde tenemos el análisis de Pedro Salinas de la carta a Dulcinea de Don Quijote, donde también nos encontramos a lo mejor el famoso poema de Alberti, en el que quiere ser escudero de Garcilaso, etc. Voy muy rápido. Respecto al canon, simplemente diré que sí que aparecen estos autores que parecían problemáticos. Aparece Salinas, Guillén, Federico García Lorca, no así Américo Castro, no se cita, aunque lo cierto es que está en todas las afirmaciones que se dice, esos planteamientos multiculturales, el crisol de culturas a la media está constantemente presente, pero la autoridad de Américo Castro no se cita y seguramente las razones son esa autocensura que les he dicho antes. Y sí que aparecen una serie de autores que, bueno, en los modernos manuales actuales seguro que no les suenan. José María Pemán, Juan Antonio Zunzunegui, en lugar de Maxau, por ejemplo, los críticos Luis Astrana Marín, Jiménez Caballero, Pedro Sainz Rodríguez, Entrambasaguas, esto sí que aparece. Bueno, me salto la descripción de la estructura, simplemente diré que la estructura es muy heterogénea, y esto es un acierto. Yo recuerdo una conferencia del profesor Alan Smith en el que decía lo inteligente que supone que una historia literaria no solamente sean cortes periodológicos, sino que se mezclen con asuntos estrictamente de autonomía de la literatura, como pueden ser los géneros literarios, como puede ser el papel de este historicismo idealista que veíamos antes, de que hay una persona que ayuda a cambiar el rumbo, el cambio literario. Pues en este caso pues nos encontramos un epígrafe que puede ser el teatro en el primer periodo medieval, pero otro epígrafe que puede ser perfectamente Cadalso, como gran figura que nos ayuda a conocer la literatura del XVIII. Bueno, y es curioso que esta estructura no coincide plenamente con unos programas que aparecen al lado de los manuales, los ejemplares que yo he tenido ocasión de consultar, y es que esos manuales, esos pequeños programas, habría que pensar que son como el libro del profesor, que estructuran la materia en lecciones y no en temas, ¿no?, fríos, y entonces algunas de estas lecciones, pues claro, dedican más tiempo que otras, como tiene lógica y sentido. Desde el punto de vista metodológico o incluso estilístico, sí que voy a decir que ya incorpora una cosa que es una característica propia de los intereses del propio Guillermo de Azpaja, que es las relaciones de la literatura y la geografía. Eso ya no solamente en sus libros y su poesía, donde habló de estos asuntos, pero aquí nos aparecen un mapa con los viajes fundacionales de Santa Teresa de Jesús, otro en el que se explica las etapas del Renacimiento. Todo esto parece muy interesante y tiene mucho que ver con los modos y maneras actuales. Y voy a concluir con la tercera etapa, muy rápido, en la que quería hablarles de la historia general de las literaturas hispánicas. Esta obra, como sabrán, quería llenar el hueco que dejó la malograda historia literaria que iba a publicar Espasa Calpe del Centro de Estudios Históricos. Muy simbólicamente la abre un ensayito de Menéndez Pidal sobre el carácter nacional de la literatura española, las características de la literatura española. Y lo que quería hacer es un manual que se quería más científico, si es que eso se puede hacer, ¿no?, más cientificista, en el que se echaba mano de un grupo de expertos del Centro de Estudios Históricos, y que, bueno, esto tiene su pecado y su condena, porque lo que hace es que muchos de ellos pues no están a la altura, no son homogéneos, la información muchas veces no está ordenada, pero como mínimo sí que tenemos que decir que es una obra que quería superar ese manual, el Paquito, que se llamaba, de 1921, de Hurtado y González Palencia, ese manual que a partir de ahora había sido desplazado por una obra que era de consulta, que es la que ordenaba todo ese canon, donde había también notas al pie con muchísima información bibliográfica, y que, como digo, fue una obra de referencia y de consulta para todos los ámbitos universitarios, incluso hoy. Yo creo que todavía se consulta esa obra. Y sí que dedico un segundo me lo permitirá Marcelino, a hablar del Manual de Literatura Universal, porque el matiz de este manual es que se trata de una edición que fue preparada no solo para estar, como decía, en las bibliotecas, sino también en las casas de familia de nivel sociocultural medio alto, como parte de una enciclopedia relativamente popular, como fue la colección de cultura de la editorial Danae, donde se publicaron otros volúmenes sobre el arte, la ciencia y la teología, que conformaban entre todos, como digo, una enciclopedia. Esta obra, muy reeditada también, intentaba ordenar la información desde un punto de vista teórico. Los géneros, teoría de la historia de los géneros literarios, había sido una obra que había trabajado durante mucho tiempo también Díaz Plaja, y la segunda parte desde la historia del pensamiento. La información, pues una vez más, pues nos suena, todo tiene que ver, pues, la relación entre Solá y Dickens, entre Baudelaire y Rubén Darío, bien, pero aquí lo que nos interesa sobre todo es ver cómo hay una altura de miras importante. Por ejemplo, ¿qué me dicen del primer capítulo? Las grandes culturas sacerdotales, que utiliza para hablar de la literatura en Oriente.
Dice lo siguiente: una literatura religiosa y ceremonial para el uso de la jerarquía y de la convivencia, y sus conceptos tendrán siempre una misión, o deslumbradora o propiciadora. Grandes héroes gigantescos, terriblemente en lucha contra las fuerzas oscuras, personificarán el esfuerzo de la humanidad, los trabajos y los días del hombre primitivo. Y todo esto lo glosa en una cosa que llama siempre el mensaje al final de cada capítulo, el mensaje de Oriente, que esta vez lo que tiene que ver es la unión de la autoridad y lo religioso, para explicar todas las culturas orientales. Bueno, como mínimo es una idea interesante en la que tenemos que pensar y muy sugestiva. Y lo mismo podríamos decir del capítulo sobre la cultura helena: somos todavía griegos, o Roma universaliza a Grecia. Para el caso español el más importante es el del Renacimiento. Bueno, y habla un poquito del barroco, y las grandes figuras, los personajes, los autores españoles más citados son Cervantes y Lope de Vega. Bueno, pero concluyo ya diciendo, bueno, que en este manual de nuevo es un alarde de saber seleccionar, ¿no? Ya no tanto resumir, sino seleccionar. Eso es muy subjetivo, pero es que es la tarea que tiene que hacer un historiador, saber qué es lo importante, qué es lo sintomático. Y esta obra es capaz de en 600 páginas hacer un resumen de toda la literatura universal, con un índice onomástico de más de 1600 nombres, con lo cual ya ven el caudal de información que tiene, pero es que el discurso es realmente ameno, se lee como un ensayo. A mí me recuerda, como ha dicho antes el profesor Sotero también, algunas obras actuales de críticos muy modernos. Y todo esto lo hace siempre con una serie de valores que se desprende de toda esta obra, que creo que es de provecho para todos. Guillermo Díaz Plaja, perfectamente alineado con los preceptos pedagógicos y didácticos clausistas, sabía que el receptor de sus manuales exigía huir de la erudición fatua para que ésta no sofocara la cercanía y el cariño de una auténtica lección de literatura. Y con este espíritu quiero concluir citando sus palabras que delatan la vocación docente que le llevó a dedicar la mayor parte de su vida a enseñar y a ayudar a enseñar. Cito: enseñar es transmitir. Recogemos de atrás, de la voluminosa senda de los antiguos, de los predecesores, los puntos de fuego del espíritu del hombre. Y tal y como el atleta que exhausto entrega al corredor de su tiempo el banderín que debe llevar al siguiente relevo, así también procuramos hacer llegar a las generaciones que nos subsiguen en el tiempo aquel cupo de realidades espirituales que estimamos fundamentales o significativas. Muy bien, por mi parte nada más, muchas gracias.